Oyes Risco. Indicador oportuno. Con Gerardo Esquivel. Querido Gerardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos otra semana aquí en tu sección. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Te agradezco mucho, querido Gerardo. Pues hemos, por supuesto, seguido tus columnas en el diario El País, también en Milenio, otros ángulos. Y la palabra, digamos, en la cual te quisiste centrar esta semana es la palabra inversión. Cuéntanos un poco de estos anuncios desde la Secretaría de Hacienda de este plan de inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar. ¿Cómo lo lees, Gerardo? ¿Qué le falta? ¿Cómo se hace este análisis? Sí, hablé sobre el tema de la inversión porque hubo dos anuncios importantes, sí, me parece, la semana pasada. Incluso tres, podríamos decir. Uno es el anuncio que ocurrió en la conferencia matutina en la que el secretario de Hacienda planteó este programa ambicioso, yo diría, programa de infraestructura para el desarrollo con bienestar, le llamaron. Sí. Eso fue un día. El día siguiente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tuvo un evento muy importante en el Museo de Antropología, en donde presentaron a 32 comités promotores de inversión, en cada uno por cada entidad del país, donde una mujer empresaria, pequeña o mediana empresaria, va a coordinar estos comités promotores, que son comités que organizaron a nivel estatal con pequeños y medianos empresarios. Y luego el viernes hubo un anuncio de la CFE, en la cual se anunciaron ya más detalles sobre potenciales proyectos de inversión en energías renovables con el sector privado en inversión mixta. Estos tres anuncios me parece que lo que buscan es detonar la inversión, ¿no? Mandar la señal de que el gobierno está preocupado. Como se sabe, el crecimiento económico del año pasado fue relativamente bajo, 0.5% es el dato, digamos, con cifras originales, 0.5% de crecimiento, muy bajo, por debajo del crecimiento de la población, y la razón estriba fundamentalmente en la baja inversión que ha habido en los últimos meses e incluso años. Y entonces se está buscando promover la inversión, pero el gobierno reconoce, y eso me parece un buen avance, que la inversión pública no va a ser suficiente para hacer crecer a la economía, porque la inversión pública, primero, tiene problemas de escasez de recursos del Estado mexicano. Okay. Y segundo, pues por mucho que pueda hacer, no puede sustituir a la inversión privada, que es la que mueve al grueso de la economía. Y entonces, actuar ahora en estos dos frentes que me parecen interesantes, ¿no? Anunciar proyectos de inversión mixta, que es una cosa que ha demandado mucho el sector privado, diciendo no quieren que entre la inversión privada a la generación de energía, por ejemplo, pues hagámoslo en conjunto. Y eso es lo que se anunció el viernes, por ejemplo. Entonces hay avances en esa dirección. El otro avance importante, como decía, es con el sector privado, porque hasta ahora, si lo recordamos, había habido muchos anuncios de reuniones con grandes empresarios, con el representante del Consejo Coordinador Empresarial, con este grupo que organizó la empresaria Altagracia Gómez, que son grandes empresarios, que son los que tenían cercanía, digamos, con la presidenta, que tenían esas reuniones periódicas, pero el grueso de la inversión ocurre en realidad allá abajo, digamos, no con las grandes empresas como quizá algunos pensarían, sino con la gran suma de pequeñas inversiones que hacen pequeños y medianos empresarios a lo largo de todo el país. Son ellos los que generan los montos de inversión importantes, son ellos los que generan el empleo, y era un sector desatendido, yo diría. Entonces creo que mandan estas dos señales complementarias, promover la inversión mixta, promover la inversión privada a pequeños y medianos empresarios, y vamos a ver si eso funciona. Digamos, esas son buenas intenciones, al menos es un diagnóstico correcto, son intentos de avanzar en una dirección que no se había hecho antes. Claro que el diablo siempre está en los detalles, claro que tendremos que ver si eso está funcionando, si hay receptividad del sector privado para invertir en estos proyectos. Es lo que te iba a preguntar, mixtos, etcétera, ¿qué diabluras podríamos enfrentar en estos detalles? ¿Cuáles son, digamos, las debilidades que tú puedes percibir o que podrías ver? Es una alerta. Sí, la gran debilidad y el gran riesgo es si logras convencer primero al sector privado, pues que la gran preocupación que tiene el sector privado, que es la incertidumbre jurídica, de alguna manera derivada de la reforma judicial, pues si eso no va a ser una preocupación y si puedes tú invertir sin preocuparte tanto por eso, ¿no? Esa es una parte, digamos, del problema que está por verse si se logra transmitir el mensaje de certidumbre, ¿no?
que eso, insisto, es un factor que está ahí latente y que no sabemos cómo lo está internalizando todo el sector privado. Y el otro riesgo es que en los proyectos mixtos, pues lo que va a ocurrir ahora es, el gobierno hace un anuncio diciendo yo quiero invertir e invito al sector privado a participar en estos proyectos de generación de energía. El sector privado tiene que decir primero si le interesa eso y dos, con qué rendimientos están dispuestos a entrarle y ver si el gobierno está dispuesto a pagar esos retornos, ¿no? Porque el sector privado pues tiene su dinero, tiene sus proyectos de inversión, pueden hacer muchas cosas con eso. Si el Estado mexicano les quiere decir invierte en energías renovables, tiene que ofrecerle una garantía primero de que eso va a ocurrir, que no van a cambiar las reglas de aquí a... Son proyectos de muy largo plazo, que no van a cambiar las reglas en ese periodo. Y tres, que van a garantizar de alguna manera pues cierta estabilidad para que puedan materializarse los beneficios que quien quiera que ponga montos muy considerables de dinero, como son estos grandes proyectos, pues que esté dispuesto a entrarle, ¿no? Eso lo vamos a saber relativamente pronto, porque se abrió el anuncio y de aquí a el 20 de febrero sabremos si hay sectores, empresas del sector privado que están interesadas en participar en estos proyectos, que son los que vendrán pues de aquí a lo largo de los próximos 4 años, y veremos si está ocurriendo esa receptividad de la inversión por parte del sector privado, y si luego el Estado mexicano acepta los términos y condiciones que plantea el sector privado. Entonces, hay riesgos, pero al menos vamos en la dirección correcta de decir, esta es la gran preocupación, este es el motor del crecimiento. Si eso no ocurre, no vamos a crecer. Oye, ¿y hay algún precedente? ¿Hay esta fórmula que por lo menos de tu lectura dice puede funcionar, es un buen camino? ¿Hay algún referente que dé esa esperanza, Gerardo? Sí, bueno, proyectos de inversión mixta ha habido muchos en el pasado, sí, ¿no? Y lo que pasó fue que recordemos que el presidente López Obrador era muy renuente y era muy escéptico de la coinversión público-privada en lo que se conoce como APPs, ¿no? Que son proyectos público-privados. Esos proyectos, es cierto que en el pasado, que hubo muchos con Felipe Calderón, con Peña Nieto, muchos de ellos se prestaron abusos, ¿no? Hubo contratos, por ejemplo, de construcción de cárceles que luego gestionaba el sector privado y les cobraba un dineral al Estado mexicano. Esa fue la motivación por la cual el presidente López Obrador fue muy escéptico. Pero así como hubo esos casos de abuso, que muchos de ellos incluso se cancelaron ya con la administración de López Obrador, también hubo casos exitosos. Ha habido muchos ejemplos en la historia de coinversiones, por ejemplo, construcción de carreteras, infraestructura carretera que hacen los grandes constructores, que los mantienen, la operan y que luego se la terminan entregando al Estado mexicano. Eso ha ocurrido en el pasado y eso es un poco lo que se va a poner ahora en la mesa. Un poco ser menos, aparentemente este gobierno está siendo un poquito menos desconfiado de la relación que pueda tener con el sector privado. Esa es un poco la esperanza de ver si eso puede funcionar, pero pues como dije antes, el sector privado pues, puede tener recursos, puede tener interés de invertir, buscando obviamente tener alguna rentabilidad. La cuestión está en ver si se logra hacer un acuerdo conveniente para todas las partes, que pues si ocurre, pues sería benéfico no solo para el sector privado y para el Estado mexicano, sino para el país, porque lograría promover el crecimiento económico que tanta falta nos hace. Bueno, pues extraordinarios los apuntes, querido Gerardo. Estaremos dándole seguimiento, no lo soltemos, de verdad, para conocer si realmente se van cumpliendo, digamos, estos acuerdos, estos 3 motores para la inversión, ya sea pública, privada, en fin. Gracias, Gerardo, por llevarnos esta cronología de lo que apunta, o por lo menos quiere, el crecimiento económico. Gracias. Gracias a ti, Javier. Un saludo a todo el auditorio nuevamente. Abrazo grande. Es Gerardo Esquivel. Lo pueden leer en El País, lo pueden leer en Milenio. Indispensable la voz para entender la economía de este país. Y rápido.